Bienvenidos a Cine a Tres Actos, el podcast donde Ale Vega, Osvaldo Escalante y Freddy Montes se reúnen cada semana para comentar, analizar y debatir sobre el séptimo arte. ¡Comencemos! Queridísimo público, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de a qué hora y en qué lugar y en qué continente y en qué uso horario nos esté escuchando. Estamos muy contentos de tenerle en esta otra semana, una más. No nos ha ganado la flojera, seguimos teniendo chisme y estoy muy contenta de compartir todo este tercer episodio de la segunda temporada con mi querido compañero, que además he de decirte, querido compañero, que cada vez que se me habla a mí de este podcast, se me hablan muy buenas cosas de ti, ¿eh? Como que te estás robando cámara mucho y eso me hace sentir un poco envidiosa. Queridísimo Osvaldo Escalante, ¿cómo estás? ¿Cómo te va el día de hoy? ¿Cómo te trata este bonito día en el que vamos a spoilearle a la gente? Tú y yo, aunque estamos en distintos estados, estamos viendo el San Luis Tijuana al mismo tiempo. Y no nos Estamos unidos por la Liga MX. Ni nos pregunten por qué, si uno es de las Chivas y el otro es del América, pero bueno, así, así las Pues no cosas. sé, a veces uno pasa estos días viendo la Liga MX y lo que hay es estar viendo el San Luis Tijuana que va 1-1 al minuto 90. ¿Cómo estás, Escalante? Muy bien, pues ya mejor no puedo estar sino, o sea, después de ese bonito halago que diría me lo das tú, pero no, ya me demostraste que te da envidia, me lo da tus queridos Me da envidia, amigos y 100%. conocidos que nos chulean. Vamos a ponernos la camiseta a todos, nos chulean, porque yo quiero pensar que también pues es parte, tantito. sí, claro, es parte del programa, es parte de todos juntos aquí y contento, por supuesto, venimos de un episodio muy interesante, vamos a otro episodio también muy interesante, el 16 es festivo, mañana hay grito, acaba de ganar el Guadalajara, todo marcha a la perfección. Está bien, mira, como una buena competidora que soy y pues no soy una mala perdedora, quiero pensar. No. Hay que darles el beneficio a ustedes, la verdad es que aprovecharon sus oportunidades, el América se durmió y pues es lo que es, o sea, la sorpresa de la jornada. Deberías de enseñarle a Luis Ángel Malagón cómo se aprende a perder, ¿eh? También unas cuantas clasecitas, unas cuantas. Pues mira, cuando era yo más joven era mucho más peleonera y más perrita. Entonces ya aprendí, con la edad uno se hace ya más resignado con la situación. Pero la verdad es que pues bien jugadas. Las Chivas al menos aprovecharon lo que tenían y pues uno que ya qué hace. Sí. No, y a ver, al final de cuentas, se vivió bien el clásico, más allá del resultado, en ese tipo de, digo, no a la violencia, pero cuando se queda dentro de la cancha, está bien. Ya cuando escala a los aficionados y eso ya es algo reprobable, pero si están ahí entre ellos, 11 contra 11, que se vacían las bancas, se tiran balonadas, todo eso, mira, eso bienvenido. se pone bueno, fíjate, hasta de es acuerdo, parte del chismecito, de ajá. acuerdo. Se vuelve hasta anecdótico y hay chismecito y uno lo discute y se calienta, está chingón, hay de que darles chancecito. De acuerdo. Oye, Ale, pero ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Dígame. Bueno, ya regresando, porque tenemos otro escucha, a quien le mandamos un abrazo, mi querido José Roberto Ortega, que luego dice que sí nos extendemos mucho en el fútbol. Entonces, aquí cerramos el tema. Ya alguien aceptó su triunfo, alguien aceptó su derrota, y hoy vamos a hablar de las road movies, mi querido público, porque justamente estábamos platicando que hay muchos películas que valen la pena de este subgénero, porque creo que se puede considerar como tal, en el que el estar dentro de un camino, dentro de un coche, dentro de una carretera, te da la oportunidad de explorar mucho más de ti mismo y de tus seres queridos. Entonces, elegimos este episodio el día de hoy para platicar este señor y yo, mientras llega el señor Freddy Montes, que sí va a estar aquí, claro que sí, y mientras lo saludamos en su nombre, y pues ya pronto platicaremos con él, pero mientras mi querido Escalante y yo vamos a empezar, tenemos noticias de la semana, tenemos nuestro tema principal que ya les comenté cuál es, y por supuesto las recomendaciones de cada episodio. Entonces, ¿qué te parece si empezamos, mi querido Osvaldo? Excelente, más que listos. Venga, vamos a darle, esto es nuestro primer acto. Primer acto. Es momento de repasar las noticias más destacadas sobre el mundo del cine. ¿Qué pasó en la industria cinematográfica la última semana? Aquí te lo contamos. Pues bienvenidos a nuestro primer acto. Vamos a empezar con las noticias, como usted ya bien sabe. Esta es la estructura de nuestro podcast. Tenemos 3 noticias. La primera es bastante seria y me parece muy comprometida con la situación actual. Como usted sabrá, el conflicto entre Palestina e Israel pues está obviamente todavía en auge, todavía siendo una cosa muy complicada. ¿Y cómo es que esto afecta
al gremio cinematográfico. Y eso es irrelevante mencionarlo porque hay muchos nombres involucrados en una firma. Se reunieron firmas para no trabajar, no colaborar con instituciones y empresas israelíes que están implicadas en el genocidio, ¿no? Porque se sabe que toda inversión que tenga que ver con estas empresas, pues obviamente todo lo que reditúa y las ganancias van para pues, financiar la guerra, desafortunadamente, y nadie se queda con las manos limpias, ¿no? Eso es un hecho. Entonces, pues muchos miembros del gremio cinematográfico han decidido firmar esta carta de yo no voy a trabajar con nada que tenga que ver con esto hasta que, pues, obviamente se detenga toda esta masacre y este genocidio, pues porque hay que llamarlo como tal. Entonces, pues hay nombres muy destacados, ¿no? Digo, hay actores como Mark Ruffalo, como propio Gael García, como Cecilia Roth, como Ayo Edebri, que está muy de moda, y también directores también igual de importantes, que además debo decir personalmente que es gente que yo admiro mucho, como Yorgos Lanthimos, como Mike Leigh, como Ken Loach, que Ken Loach es uno de los amores de mi vida. Entonces, pues mucho nombre que se está comprometiendo a esto. Mi querido Osvaldo Escalante, cuéntame qué te parece convocatoria, este comunicado, qué crees que pase a partir de lo que están decidiendo estos personajes. Sí, justamente es algo muy, muy delicado, como mencionas, porque es algo que al final de cuentas muchos puedan pensar, pues que a ellos qué les importa, ¿no? Que se dediquen a hacer películas y tal, y que se dediquen a hacer su arte, bla, bla, bla. Pero yo creo que estamos ante algo que ya se salió de control. Digo, una guerra cuando empieza ya se salió de control, es porque se salió de control y por eso las guerras se inician, pero ya estamos hablando de algo que pareciera no tener fin, pareciera que los dos bandos están muy claros, pareciera que uno, de acuerdo con unas personas, unos son los buenos, otros son los malos y viceversa con otro tipo de personas, entonces ya está la situación escalando a otros rubros más allá de la política y más allá de las religiones, como en este caso también lo es, y al final de cuentas sabemos, y creo que por lo menos aquí en Cine a Tres Actos estamos de acuerdo en que el cine muchas veces, si no es que la mayoría, y no me quiero arriesgar tampoco a decir que siempre, pero vamos a decirlo así, el cine muchas veces es político también, más allá de que la gente lo pueda politizar desde la propia estructura, desde el propio sistema, desde los propios artistas. Ya el cine nace siendo pues algo político, ¿no? Entonces muchas de estas personas buscan también tomar sus posturas en cosas como estas y me parece bien, digo, es complicado como cuando tuvimos aquella discusión aquí en este programa cuando hablábamos de si consumimos las películas de directores que están acusados de violencia o de abuso sexual o tal y normalmente no llegamos a un consenso en este tipo de temas. Pero aquí es un poco lo mismo, ¿no? Digo, ya depende mucho de si uno como consumidor va a decir, ok, entonces ya no consumiré películas que estén en la plataforma de Movie, por ejemplo, porque se demostró que es financiada por una empresa, ¿Lo hacemos? Pues la verdad es que aquí seguimos recomendando películas de Movie, ¿no? Entonces como que es algo un poco complicado de manejar de parte del consumidor, porque creo que es algo que muchas veces sí está fuera de nuestro control. Ahora bien, ya alguien que va a realizar la inversión o alguien que va a utilizar esos fondos para crear su arte, ya lo está politizando desde cierto punto. Entonces yo creo que es algo complicado, ¿vale? Creo que no llegaríamos a un punto o a un consenso digo, ni si no es como que estemos en desacuerdo, pero siento que sería complicado como llegar a un punto final o a una conclusión de decir esto es lo que se deba de hacer. Creo que se le ha aplaudido en muchísimas ocasiones y yo a alguien al quien sí le voy a reconocer lo que está haciendo es a la mexicana Melissa Barrera, quien ha protagonizado películas como Scream, por ejemplo, que estuvo en la serie de Netflix de Club de Cuervos y que ha estado en muchísimas producciones mexicanas e internacionales. Si usted se pregunta por qué desde Scream no ha sacado una película nueva, no ha protagonizado una nueva cinta, es justamente porque fue de las primeras actrices en pronunciarse en contra de Israel, o sea, posicionarse a favor de Palestina, en contra de Israel, como los llamen mencionados aquí. Y entonces, desde entonces, básicamente la industria la canceló.
Y ella no cambió de opinión, no ofreció disculpas, no se dejó intimidar, sigue sin trabajo lamentablemente, pero pues ahí está ella, bien firme en su postura. Y cuando te pones en contra de un sistema que está hecho justamente, él apareciera a favor de Israel, pues está complicado, y creo que se le debe de reconocer también a Melissa Barrera. Muy de acuerdo contigo, creo que al principio todo el mundo, o sea, bajita la mano, claro, pero la consideraron pues un poco contestataria, un poco rijosa y pues como que eso luego no le gusta a la gente, ¿no? Lo mismo en algún momento se mencionó entre Gal Gadot y Rachel, si usted viendo el nombre de la nueva Ziegler. Blancanieves, perdóneme usted. Gracias, Rachel Ziegler. Precisamente eso, ¿no? Como que parecía que pues nadie en realidad me está cancelando a Gal Gadot por ser abiertamente pro Israel, pero sí, ya me estaban borrando del mapa a Rachel Ziegler por las declaraciones que había hecho precisamente a favor de tener esta guerra y el genocidio en Gaza. Entonces, pues sí, hay muchas caras al respecto, sobre todo todos queremos que sea algo tan trágico como lo que está sucediendo, pero ya bien pusiste el ejemplo, ¿no? Hemos tenido esta conversación con directores que sabemos que han tenido ahí, no sé, delitos o algunas acusaciones y seguimos consumiendo sus contenidos. Es una buena manera de limitar, me parece, de la propia industria. Sin embargo, no sé qué tanto pueda cambiarse y no sé si nosotros como tal digamos entonces ya no voy a consumir nada de esto o ya no voy a contratar ciertas cosas o no me van a financiar tales compañías. Se vuelve muy complicado y creo que sí, bien dijiste, no es algo que no puede verse como blanco y negro, pero pues ya veremos qué pasa. Esperemos que todo sea para bien y que sea un impacto positivo, ¿no? De acuerdo. Pues muy bien, queridísima gente, esperando que ya todas estas cosas terribles terminan o al menos se minimicen en la medida de lo posible, nos vamos a ir a una nota, pues más, quiero yo decir barata en el peor sentido de las palabras, y también, pues también con su grado de polémica. Y esta nota sí le quiero dar todo el crédito a Freddy Montes porque cuando yo la empecé a leer dije, ¿de qué está hablando? Tuve que leerla como 4 veces para entender que tenía que ver con una película que ya se va a estrenar, que ya está en la puerta de los estrenos, que incluso dicen, cuenta la leyenda, que quieren que se estrene en Cannes, que se vea en Cannes y no sé qué onda. Pero bueno, el título de esta nota es El OpenAI apuesta a su primer largometraje animado, que estaría listo para estrenarse en el Festival de Cannes de 2026. Yo no sabía esto, yo no estaba consciente de que ni siquiera estaban buscando hacer su primer Toy Story, ya sabes, su primer largometraje que fuera así de impactante. Y hasta ahora me vengo enterando, insisto, gracias a esta nota que nos comparte mi querido Freddy, que está pensada por hacer una película infantil sobre unos chicos amigables que no son necesariamente humanos, ¿no? Se pretende que el guión tenga que ver con las personas que también escribieron lo de Paddington y creo que el nombre tiene que ver con Creators y bueno, una cosa que yo no acabo de entender por qué chingados estamos dejando que lo haga la tecnología así sin más, sin alma y sin un corazón de por medio. Pero usted sabe que yo soy viejita y no me gustan las cosas que me sacan de onda. Entonces, me gusta lo tradicional. Entonces le voy a dar la palabra para alguien joven, que es Osvaldo Escalante, para que nos diga qué opina de esta modalidad tan extraña, como que a fuerza quieren sacarle jugo a estas cosas. Y no sé, por un lado está bien que haya un guión escrito por humanos, por gente que ya tiene comprobada experiencia en cosas de estas, pero por otra es como los ilustradores y el trabajo de los diseñadores, estas manos humanas que auténticamente pueden darle vida, no sé, ¿estoy siendo muy exagerado o tú crees que esto va a ser un buen producto, mi querido Osva? No, yo creo que no está siendo exagerada y yo creo que no va a ser un buen producto. Digo, no, buen producto en el sentido de calidad, porque siento que por el morbo, siento que mira, vamos a ver la primer película de OpenAI y la chingada, vamos a ir a verla al cine, probablemente le pueda ir bien en cuestión de taquilla, como lo que pueda pasar con la película del Doctor Simi, por ejemplo, que platicábamos la semana pasada, más por tema de morbo Buen ejemplo, buen que ejemplo. porque en Sí. realidad llame la atención genuina o porque en realidad vaya a ser un buen producto. Yo creo que es más por ese sentido. Pero estoy de acuerdo contigo, o sea, es algo complicado, o sea, sería el que esto se realice por más poquito o por más moderado, por más mucho que pueda tener de inteligencia artificial una película, sería abrir las puertas a que cada vez
más se haga, ¿no? Cada vez más en volumen, cada vez más en cuestión de producciones, y eso pues ya sería ahora sí que abrirle la llave y esconder o abrir la puerta y esconder la llave, ¿no? O sea, como que dejar absolutamente todo abierto para que cada vez más se pueda utilizar esta herramienta. No niego que pueda llegar a tener, o sea, la inteligencia artificial tiene sus cosas, ¿no? Sus cosas buenas, sus cosas malas. Lamentablemente se utiliza en su gran mayoría para cosas sin sentido, para cosas malas, pero sí puede beneficiar de alguna manera algunas cuestiones que no tengan que ver con el tema artístico o con el tema creativo principalmente, ¿no? O sea, la inteligencia artificial claro que puede acelerar procesos más complicados que ya se utiliza, por ejemplo, una computadora para realizarlo o cosas así, pero en cuestión de algo tan humano, tan genuino, como suele ser el arte, llámese cine o música o teatro o arquitectura, lo que sea, lo que tú quieras que lo denomines arte, ya cuando no hay una persona detrás, para mí ya no tiene ningún tipo de posibilidad de ser llamado arte. Entonces, complicada la cosa, complicado también que se estrene en un festival de cine. O sea, si esto llegara a pasar, creo que sería la propia industria tirándose un balazo en el pie. Entonces, ojalá recapacitara Cannes, ojalá recapacitaran todo este tipo de festivales y de industrias, porque ya estarías diciendo, me vale madre quién haga las películas, no importa que yo sea un festival reconocido, con que nos dejen dinero, estamos felices. Y eso pues no debería de ser la postura de un festival como Cannes. Sí, totalmente de acuerdo. Yo la verdad es que salvo que sea por la novedad o ya sabes, por verse muy innovadores o por ser muy disruptivos, yo no me imagino cómo esto tiene alguna validez con base en compararlo con otras películas que sí hace la gente, ¿no? Con sus manitas y su corazón. Entonces, no me gusta nada la idea, no me gusta nada de que se pueda estrenar en un festival, no me gusta que se abarate la mano como te dije, de diseñadores, de ilustradores, de gente que trabaja auténticamente haciendo esto porque pues ahora resulta que como cuesta menos y como es más rápido, pues ya, ¿no? Le damos para atrás con el tema de seguir contratando a esta gente que tiene muchísimo talento, que tiene un estilo propio, porque volvemos al tema, digo, y no me quiero extender mucho, pero alguna vez aquí platicamos de cuando se hacían estas réplicas de Ghibli, ¿te acuerdas? Y Sí. hablábamos del trabajo de Miyazaki y cómo no es justo que lo estén replicando sin darle su propio mérito y etcétera. Y entonces este estilo existe porque alguien salió de la mente y de la mano de alguien. Y entonces ya es como, pues si lo puedes replicar y hacer fácil y a lo que seguimos y sin darle ese crédito a la gente que lo hace de corazón y con su propio estilo, pues se me hace muy feo. O sea, yo no, salvo abaratar este tipo de películas, pues a mí no se me hace como que le vaya a redituar nada a la industria del cine, pero pues todo parece indicar que por allá vamos y ojalá no pegue, pero ya no sé qué pensar. Sí, pues habrá que esperar, digo, ojalá no, no suceda, pero pues todo parece indicar que hacia allá va absolutamente todo, o sea, la inteligencia artificial. Ay, mira, pues mira, si ya nos va a alcanzar el meteorito, que se apure, porque esto ya nos está poniendo bien. Y bueno, ya vamos a nuestra tercera nota, que esa me parece más divertida, sobre todo yo le tengo mucha fe. Seguro, mi querido público, usted se acuerda de estas películas que se llamaban Scary Movie, que obviamente, sobre todo producidas e ideadas por los hermanos Wayans, tenían esta sátira, esta ridiculización, y lo digo en el mejor sentido de las palabras, de películas de terror para volverlas comedia, ¿no? Llegamos a ver, obviamente, Scream, llegamos a ver, creo que Actividad Paranormal y muchas otras que se replicaban dentro del estilo de comedia y hacían de esto una cosa muy burda, muy ridícula, muy divertida, que fueron muchas las que se hicieron, si no me equivoco, por ahí de cuatro o cinco. Entonces dejaron un ratito de hacerse, los Wayans tuvieron otros proyectos y bueno, también ya no era tanto el auge del terror. Pero ahora que ya lo tenemos de vuelta, el terror ha estado en todas sus formas, de todos los subgéneros, con todas las posibilidades, pues los Wayans dijeron, es nuestro momento de brillar, nos vamos a poner a hacer un scary movie después de 12 años y queremos replicar y ridiculizar, utilizar de inspiración varias de las películas que han estado en boga en estos años. Entonces, hasta ahora, hasta donde sabemos, se está considerando utilizar películas como Nope, películas como Get Out, como la famosa Heretic, que creo que a todo el mundo le gustó el año pasado, Longlegs, la nueva de este año que se llama Sinners, que creo que también a todo el mundo le fascinó, y varias de esas están siendo
prometidas como referencia para hacer una nueva Scary Movie. Que a mí me parece bien, me da gusto. ¿Tú qué opinas, mi querido Osvaldo? Y sobre todo, te voy a lanzar una pregunta muy específica. ¿A ti qué película te gustaría ver dentro de la nueva Scary Movie? Uy, me agarraste en curva. A ver, ahorita tendría que ¿Alguna checar terror que te haya gustado reciente? alguna. Sí, 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 a ver. Uy, Ale. Ay, Ale. A ¿Qué ver, onda, mi Osva? voy a ir respondiendo las otras preguntas, pero ya sé cuál. Ya sé cuál, ya sé cuál podría ser. A ver, dale. Primero Este, cuéntame qué opinas del Scary sí. Movie. Si te Primero vamos con eso. emociona, no te gusta. A mí fíjate que nunca me vi todas las de Scary Movie y me pasaba algo muy interesante que cuando niño, no sé si a muchos otros niños les llegó a pasar, digo, no tan niños porque que veamos Scary Movie siendo niños sería algo muy, háblenle al DIF, por favor, para que nos quiten, porque hacemos viendo Sí películas puede así. ser. Pero de repente como que podías llegar a confundirlas con Scream. Digo, siendo muy pequeñito, ¿no? De que veías pues a Ghostface, básicamente era lo que te confundía al final de cuentas. Y porque, quieras o no, las dos sagas parodian este tipo de películas. Una muchísimo más inteligente y dentro de lo que cabe como algo menos burdo y que el caso de Scary Movie, digamos, lo que así llega a no ser tanto una parodia, sino más ser un chiste, sino más ser algo estúpido dentro de lo bueno también que puede llegar tener esa palabra, porque muchas veces pueden ser divertidas las películas. Nunca fui un gran fanático de Scary Movie justo porque sí me enredé con las de Scream. Entonces empecé a ver las de Scream, sí me vi Scary Movie 1, sí me vi Scary Movie 2, pero al haber visto Scream sí fui como que pues, así somos los cinéfilos, ¿cómo se dice? Nuestro paladar se amolda a lo que en verdad importa. Variadito, Sí, sí, variadito. sí, así es. Pero pues siempre sí fui un poco más de Scream que de Scary Movie. Entonces, lo que me causa intriga de esta nueva entrega es que salga tantos años después de la quinta entrega, número 1 y número 2, pues el tipo de películas que vayan a parodiar o de las cuales vayan a hacer referencias. Porque siento que hay muchísimas películas de terror en el medio que se estarían pasando por alto, porque si nos vamos a parodiar esas películas que a lo mejor salieron después de la última, pero mucho antes de esta nueva entrega, pues sería como un desperdicio, ¿no? El chiste sería a lo mejor para cautivar mayor audiencia, pues sería justamente las más recientes. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ahí sí, yo sé que es reciente, pero también veo en esta lista que ya mencionabas muchísimas películas recientes y yo voy a dar dos. Una porque siento que la propia película es chistosa y estúpida y que al mismo tiempo en Scary Movie Ok. puede ser algo interesante, que es Ajá. Megan, la película esta. Sí, Y claro. la 2 que sí sería porque algo como una buena película de terror que estaría interesante y que también podrían hacer muchos chistes, sería La Sustancia. Entonces yo me iría Uf, por esas dos películas. me encanta tu idea. Sobre todo la sustancia, híjole, ¿cuánto jugo le van a sacar a eso? A ver, no te Ojalá así quedes. sea. ¿Tú cuál te gustaría? No. ¿Sabes qué? Yo estaba pensando, y la verdad es que es un chisme que escuché como que por ahí, pero ubicas esta trilogía que se aventó Ty West, que fueron X, Ah, y sí. luego fue Pearl, y luego fue Maxine. Con que Sí, me sí. tomen alguna de esas tres y le hagan justicia, yo voy a ser muy feliz, porque a mí, sobre todo Pearl, son personajes que creó Ty West que me gustan mucho, y ya si me voy a poner exquisita y que si pudiera pedir otro personaje, pues Art the Clown, que ustedes saben que yo soy muy fan de Sí, Terrifier, me oh, estaría muy encantaría ver a Art. bien. O sea, Sí, sí, sí. sería lo máximo para mí ver a Pearl o Art, entonces me gustaría mucho, la verdad. De acuerdo. Es que justamente en este tipo de sagas como Scary Movie lo interesante es ver a esos personajes, ¿no? Alguien que le haga referencia a ellos. Por ejemplo, Art. O sea, este tipo de películas como Terrifier, como Megan, como La Sí, Sustancia, sí, sí. incluso tienen a los protagonistas o a los monstruos o a los demonios o lo que sea muy, ¿cómo se dice? O sea, muy parodiables justamente. O sea, parodiar a Claro, una exacto. robot niña como Megan podría ser divertido. Parodiar a un monstruo deforme podría ser divertido. Parodiar a, Claro. a, a Pearl, por ejemplo, también podría ser divertido. O sea, siento que eso es lo interesante de estas películas.
Totalmente. Es que creo que justo las que mencionamos también tienen una dosis como de humor negro, como de humor ácido. Digo, usted me va a decir, ¿qué? ¿De qué hablas, no? Si son sangre y muerte. O sea, sí, pero creo que también son personajes que tienen mucho carisma y eso les da para sacar su lado más cómico o más exagerado. Entonces, pues me da emoción, fíjate. Yo nunca he sido como que la más fan de las scary movies, pero hoy ahorita creo que el terror te da mucho para sacar jugo de eso. De acuerdo, pues habrá que esperar entonces y a ver si le va bien, que yo creo que sí. Sí, seguro. La gente y también mucho de la nostalgia creo que se involucra para que la gente regrese. Pero bueno, aquí les dejamos con nuestras tres noticias de la semana. Cuéntenos usted, por favor, aquí en las redes, en los comentarios del video, de Spotify, no sé dónde esté oyendo, qué películas le gustaría ver parodiadas o referenciadas, porque creo que todos tenemos grandes ideas y va a ser una buena película. Entonces, aquí cerramos nuestro primer acto. Yo creo que ya nos podemos ir al segundo acto. Segundo acto. Nos adentramos en nuestro tema de la semana. Películas, directores, actores o momentos clave en la historia del cine. Todo lo que necesitas saber en un solo podcast. Queridísimo público, ya estamos en el segundo acto, que como usted bien sabrá, es nuestro tema principal. Esta semana tenemos las road movies, que a lo mejor si usted no es como tan fan del subgénero, déjeme le cuento, como le dije un poco al principio, que se trata de películas que transcurren en una carretera, en un camino largo, muy probablemente de un estado a otro e incluso de un país a otro, donde los personajes principales tienen la oportunidad de un poco tener no sé, este análisis, esta reflexión de su vida, de sus acciones, de sus errores y poder como un poco, no sé, mejorar, transformarse y darse cuenta de que pues como todo humano siempre hay áreas para ser mejores y también para perdonarse a sí mismo y a otros que están en nuestros caminos. Entonces, así como lo estoy contando de reflexivo, estos son los road movies y para esto sirven estas películas de carretera, como se les suelen llamar. Entonces, pues mis queridos compañeros y yo les trajimos tres películas que me parecen muy relevantes dentro de este género, subgénero, para poder recomendárselas y decirles qué es lo importante y valioso de ellas. Voy a comenzar con mi querido Osvaldo, obviamente, porque seguimos esperando al otro señor. Y mi querido Osvaldo nos trajo una película que, qué cosa tan preciosa. Es que yo no sé qué va a pasar cuando yo tome este micrófono, pero voy a decir pura cosa hermosa y me voy a emocionar con ella. Entonces, primero te digo a ti, mi querido Osvaldo, dile a la gente cuál es tu película, por qué la escogiste y qué emoción que la hayas traído. Gracias, Ale, gracias. Y sí, justamente una gran película, una película muy linda y una elección al mismo tiempo que como al menos dos de estas tres películas que vamos a platicar que son protagonizadas por adultos mayores. Muy nostálgicas, ¿no? Estas películas, sobre todo también, por ejemplo, Nebraska, muy melancólicas. Bueno, ya dije el nombre así de la nada y yo según andaba cuidándolo para Ya dar lo soltaste. una presentación bonita. Bueno, voy a hablarles de Nebraska y chingue su madre lo demás que tenía planeado. Adivinaron. Adivinaron, estamos hablando de Nebraska, no, pero sí, justamente para terminar con la idea, películas que son muy melancólicas, ¿no? Muy del apreciar la vida, muy de entenderse a sí mismo y muchas veces hasta de descubrirse, más allá de que sea protagonizada por un adulto mayor y que uno pensaría que ya alguien en sus 70s, 80s, 90 años ya conoció todo lo que pudo conocer y ya se descubrió a sí mismo todo lo que podía conocer y entender. Hay muchísimas ocasiones en donde no es el caso y en donde en este tipo de películas se puede reflejar ese justo autodescubrimiento que tienen películas como las road movies, que ya como mencionaba Ale Vega, pues es algo, es un común denominador que no es, lo importante no es el destino, sino es el camino, ¿no? Y las personas que se conocen en el transcurso y los aprendizajes y las lecciones que va aprendiendo el protagonista. Y justamente Nebraska va sobre eso, ¿no? Una película multinominada a los premios Óscares, estrenada en 2013, estuvo nominada a Mejor Película, estuvo nominada a Mejor Actuación Principal, a Mejor Actriz de Reparto, Mejor Fotografía, Mejor Dirección y Mejor Guión Original. ¿De qué va Nebraska? Pues va a ser muy sencilla la premisa porque de verdad así es este tipo de películas. No es sobre qué trata, Sí, sino lo que está pasando, ¿no? En ese tipo de historias. Seguimos la historia de un hombre mayor, de un pues papá que junto a su hijo
van de Montana hasta Nebraska. ¿Por qué? Pues porque le llegó una notificación, una carta aquí al buen señor, al buen adulto mayor, protagonizado por un maravilloso Bruce Dern, de que pues se ganó un premio, ¿no? Un premio en efectivo, un premio monetario, vamos a ponerle la lotería, y pues bueno, quiere ir a recogerlo hasta Nebraska. Entonces, junto a su hijo, y en un momento se van uniendo diferentes personajes, pues van hacia Nebraska, ¿no? Pero es el trayecto justamente lo que nos va a platicar sobre este personaje, sobre la relación que tiene no solo con su hijo, sino con su esposa, sobre su pasado siendo un hombre alcohólico, sobre todas esas personas que en su juventud, en su adolescencia o en su temprana adultez conoció y con los que entabló alguna relación, alguna amistad, pero que ahora en condiciones diferentes, cuando piensan que se ganó la lotería, pues aún sin tener el premio consigo, lo empiezan a tratar de otra manera, exigiéndole que yo te presté tanto cuando eras joven, que yo te ayudé en este momento, y la propia familia, cómo se vuelven buitres, ¿no? Intentando rascar y morder de donde puedan. Totalmente, sí. Entonces, a mí la película de verdad me pareció muy, muy linda. Más allá de que visualmente es preciosa, de hecho es la primera, y no sé si sea la única, pero vamos a poner así, que fue la primera película en blanco y negro de Alexander Payne, dirigida, película por Alexander Payne, escrita por Bob Nelson. Y es muy linda, no solamente visualmente, por supuesto, sino también en todo el tema narrativo, en todo el tema de los personajes. Se desarrolla todo con una naturalidad en la que te va llevando. O sea, tú te sientas y estás viendo la película, y así como los personajes estás en un viaje prácticamente hacia dónde va la película. Y ese final tan satisfactorio y esas miradas del personaje Woody. O sea, la verdad es una película que no tiene ningún tipo de pierde, y que la verdad, si hablamos de directores hechos y derechos al parecer para hacer road movies, es el propio Alexander Payne. O sea, yo escogí Nebraska, pero pude haber elegido Sideways, o pude haber elegido la de About Smith también, que era una de las que tenía Claro, pensadas. sí. Pero aquí te va algo, Ale, y es que como aquí en este podcast estamos para Dígamelo. descubrir nuevas películas, Nebraska yo no la Ajá. había visto y me aventuré Ay, también a es hablar usted el de más ella. aventurero. Sí, Ya estoy sí. yo, ya tenemos que tienes temor a Dios. No, no, imagínate como dices tú que no me hubiera gustado, ¿no? Pero bueno, aquí Ajá. estamos para descubrir nuevas películas, y lo bueno es que me gustó tanto que pues aquí estamos hablando cosas bonitas de ella. Pero a ti, ¿qué te pareció, Ale? No, pues primero que nada, mis respetos. Tú sí te avientas al vacío sin ver nada. A mí me gustó mucho. La verdad es que Nebraska me parece una película. Yo sé que usted, querido espectador, de pronto estamos muy acostumbrados a estas películas en las que, híjole, mucha acción, mucho movimiento, mucho desarrollo, no sé. Esta película es demasiado sencilla en eso, pero muchas road movies, como bien dijo Osvaldo, sí lo son. Es una película en donde un hombre que es sumamente necio, por más que todo el mundo le está diciendo no vas a nada, es decir, esta visita a Nebraska no te va a redituar absolutamente nada, es necio, necio, necio absoluto. Y luego está en esa edad que uno, sobre todo cuando uno es hijo, dices, híjole, ¿sabes lo que le estás haciendo gastar de tiempo, de oportunidades, de trabajo al hijo? Pero ya que le cuenta por qué quiere este dinero que aparentemente va a ganarse, híjole, que sentí como que el corazón se me apretó durísimo, y de una manera como bonita y triste. Y así son las road movies. Tiene mucho este espíritu, tiene mucho este corazón, esta calidad, es que no sé cómo decirlo, pero es que me gusta mucho. También creo que hay que mencionar que es una película que se decide deliberadamente, obviamente, filmar en blanco y negro o presentar en blanco y negro, y eso la hace como casi atemporal, quiero decir. Y es decir, no necesitas hasta situarla en un año en particular o en alguna situación geopolítica en particular. Esta película puede haber sucedido en cualquier momento y la vuelve atemporal, y eso me gusta. Es muy elegante y todos los actores están espectaculares, ¿no? Ya platicaste tú acerca de Dern, que creo que incluso ganó a mejor actor en Cannes, pero a mí el que me conquistó durísimo fue Will Forte. Yo creo que usted de nombre así de primera mano no ubica a Will Forte, pero gran actor, tiene mucha sensibilidad a la hora de representar al hijo, y eso le da mucho valor a la película porque tanto él como su papá pues cargan con casi todo. Bueno, no quiero dejar atrás a Jon Scoif, que también es una actriz hermosa y lo hace muy bien porque tiene un personaje muy duro, ¿no? Con un carácter como muy ya muy amargo.
y lo hace muy bien. Entonces, no sé, es linda, tiene mucho corazón y uno le aprende a todos los personajes. Me emocionó mucho y me gusta mucho. Y sí, no, digo, si nos ponemos aquí a mencionar a todos los actores, la verdad es que todos están en su punto, hasta los primos, estos que Ay, los que se rapiñeros, burlan que de te cuánto caen tiempo hizo. mal, sí, esos momentos, que la película, a pesar de como dices, es linda y como yo también mencionaba al principio, es melancólica y es nostálgica, tiene por ahí sus puntos de comedia también con estos dos y con Bob Totalmente. Odenkirk también y cuando se meten ahí a robar una compresora de Una aire. compresora, Sí, sí, sí. sí, o sea, tiene sus puntos de humor muy, muy marcados y que te alivianan también la película, porque si tú estás viendo la película y todo fuera un drama como es, que no es un drama en plan de que te va a hacer llorar a mares, no, no es un melodrama, pero es un drama en el sentido de que estás viendo a un pobre anciano testarudo que quiere ir y que en un punto descubrimos que no quiere ir tanto por el premio, sino porque no es tanto un spoiler porque de nuevo no es el punto de este tipo de películas, pero que en realidad lo que busca es dejarle algo a sus hijos, no es tanto un dinero que él quiera Exacto. para él, sino quiere dejar un legado. Y ese tipo de cosas para una película así es muy, muy triste, o sea, muy, muy bonita, pero muy triste al mismo tiempo. Ya cuando tiene esos toques de humor, pues la verdad te lo aliviana mucho. Entonces, excelente película. Ahora, creo que también habría que mencionar que justo dentro de este humor, que a lo mejor no es tan descarado, no es una película obviamente cómica per se, pero dentro de este humor hay unas ciertas ideas de lo que mencionaste, ¿no? Los familiares que son como de, oye, qué padre, que te fue tan bien, qué buena suerte, qué afortunado. Corte A, por cierto, me debes tanto. Híjole, qué agridulce que la familia sea esta carga. Pero también es cierto que no estamos muy lejos de que eso sucede, porque siempre pasa, ¿no? Que hay aprovechados y lo rudo es que sean aprovechados dentro de tu propia sangre. Pero esta película también tiene esos humores, tiene ese humor como agridulce de gente que, ay, qué padre, yo te recibo en mi casa, vamos a comer y lo que tú quieras. Y de pronto de la manga se sacan unas ideas de, entonces me debes tanto que híjole, no sé. Sí da coraje, ¿no? Sí, sí, completamente, pero como dices es algo que puede pasar y que pues pasa cuando las herencias, pasa cuando las donaciones, pasa cuando justamente te Exacto. ganas la lotería, un premio o algo así, entonces la película lo ejemplifica de una manera en la que te puedes sentir identificado, aunque seas alguien que nunca ha ganado la lotería como nosotros dos. Pero mira, nunca es tarde, tal vez nos pase. Nunca está. Y bueno, también quería mencionar el hecho de que a mí me pareció que también influye mucho el score, es un score muy lindo de un compositor que se llama Mark Orton y que a lo mejor usted no lo ubica tanto, pero que entre muchos otros scores que ha hecho, también hizo The Holdovers con el propio Alexander Payne y una película que a mí me gusta mucho, que es la animada llamada Box Trolls, él también hace el score y eso es muy relevante porque creo que le imprime mucho cariño y mucha nostalgia a la película. Pero bueno, esa es Nebraska del 2013. Mi querido Osva, ya que es tu película, ¿quieres cerrar con algo más acerca de ella? Pues en realidad únicamente mencionar que si usted quiere, si no me equivoco, está para renta y compra en Amazon Prime. Entonces digo, si le sobran por ahí 50 pesitos y 2 horas poquito menos de tiempo libre, aviéntese con esta película. Y, y le prometo por lo que usted quiera que vale la pena. Cada peso que le decide invertir en Nebraska, paga con creces. De acuerdo. Entonces, pues vaya mientras a ver Nebraska y nosotros nos vamos a ir con nuestra siguiente película, que es la de su servidora. Esta película es una película del 99 de un director al que yo amo desmedidamente, que se llama David Lynch, que seguro usted lo conoce. Y la película que se llama, en español creo que le pusieron una historia sencilla, pero el título original es The Straight Story. Esta película se trata de un anciano, porque bien dijo Osva, acá tanto su película como la mía tienen que ver con personas mayores, de adultos mayores que pues son necios. Este señor en cuestión, que es Alvin Strait, decide hacer un largo viaje subido, nada más y nada menos que en una máquina podadora de césped, para poder llegar a donde vive su hermano, que dado que acaba de tener un infarto, pues él decide que después de muchos años de no hablarle y de estar peleado con él, ha sido momento pues, de reconciliarse. Entonces, esta película, como le estoy platicando, es una creación de David Lynch y sí me importa mucho el mencionar que es de él, porque siempre que hablamos de este director, suele pasar que la gente dice, ay, bueno, pero es que es el de las películas raras, ¿no? Ya sabes, Mulholland Drive, Eraserhead, The Elephant Man, no sé, eso, you name it. La gente suele ser como, claro, estas películas incomprensibles. Y de pronto uno se encuentra con The Straight Story
y se da cuenta de que no todo el cine de Lynch es así. Y en específico, en este caso, es gracias a Mary Sweeney, que muchos años fue su compañera, su pareja sentimental, pero que además fungió como auténticamente una colaboradora de sus películas. Entonces resulta que Mary Sweeney decide involucrarse a leer esta historia en The New York Times, si no me equivoco. Leyó esta historia, le llamó mucho la atención porque siendo ella como de estos lugares, dijo, claro, esta gente es así. Entonces yo quiero contar esta historia porque esto está basada en una historia real de un hombre que se llama Alvin Strait, que hizo esto, ¿no? Tal cual, que hizo el viaje de 390 kilómetros de Iowa a Wisconsin para poder ver a su hermano antes de que le pasara algo más grave. Entonces es una película linda. Obviamente estamos hablando, como bien dijo Osva en su película, de un adulto mayor muy necio, muy decidido a hacer lo que él quiere hacer, como lo quiere hacer, porque durante la película estamos viendo a esta gente que se lo encuentra y que se está dando cuenta de que su viaje es imposible. Y le dice, yo lo llevo, señor, yo le ayudo, yo lo acerco, ¿no? Yo le doy asilo, yo le doy comida. Y Alvin Strait es neciesísimo y es, no, yo lo quiero hacer a mi manera. Es una persona amable, es decente, es respetuoso, agradece todas las ayudas, sin embargo, nadie lo saca, nadie lo desmonta de su macho y él sigue el camino en la podadora de césped, ¿no? Entonces, es una película muy hermosa. A mí me gusta mucho que alguien tenga la voluntad de querer reconciliarse con otra persona y hacer una cosa tan loca y estar tan dispuesto a hacer este extenuante trabajo para lograrlo. Entonces es linda y me voy a deshacer en muchos halagos, entonces me voy a tener aquí y le voy a dar la palabra a Osvaldo Escalante para que nos diga, porque yo sé que sí la vio, porque nos mandamos mensaje, porque yo le dije, queridísimo, aplausos, qué bueno que la viste, cuéntame qué te pareció. No, una chulada, la verdad. O sea, así como Nebraska, bien mencionábamos, es de este tipo de películas de ancianos testarudos, vamos a decirlo de esa manera, en donde Subgénero, justamente, sí, subgénero. es un subgénero de las road movies al parecer. Y eso es algo muy interesante, dirigida por David Lynch. Le preguntaron a David Lynch en una entrevista por qué no, por qué escoger una historia como esta, que además es una película basada en hechos reales. Alvin Strait fue una persona real, entonces digo fue como si no sé si está muerto o no, capaz ya lo maté, pero No, por sí, la sí está edad. muerto. Ah, De ok. hecho, la película se hizo cuando él ya había fallecido, entonces Ok, adelante. excelente. Entonces, no excelente, pero pero bueno, no me Pero se entendió, equivoqué. la idea se entendió. De acuerdo. Le preguntaba, ¿no? Que si por qué hacer una película así cuando es conocido por este otro tipo de películas más confusas, David Lynch dijo que cuando leyó el guión por primera vez sintió, ¿no? Una emoción, se sintió tan conmovido que decidió él mismo intentar llevar esas emociones que leyó en el guión, llevarlas a la gran pantalla. Algo que a lo mejor pudo haber sido muy arriesgado por el tipo de cine que suele hacer en su mayoría el director, pero la verdad que le salió como anillo al dedo. O sea, le quedó perfecto este tipo de historias a David Lynch. Y ya es algo en donde muchos pues quisiéramos seguir viendo a lo mejor una que otra historia de este tipo, ¿no? Dirigida por este tipo de directores que se salen un poco de su molde y nos traen algo así. A mí la verdad me encantó. Si hablamos también como de los actores, hablábamos de Dern, aquí también Richard Farnsworth está espectacular. Sissy Spacek también está Ay, fenomenal. hermosura, sí. Sí, la que Sí, sí, ustedes sí. conocen como Carrie, bueno, aquí es otra cosa. O sea, de verdad está excelentísimo también. Y justo es una película muy entrañable también. Por ahí leí que el propio actor, cuando empezó a filmar la película, empezó como a acelerarse un poco. No recuerdo si era cáncer o algún tipo de enfermedad que él tenía que le dificultaba un poco el ponerse de pie y el utilizar las dos piernas. Y por eso esa escena principal de la película en la que se cae y desde entonces utiliza Sí. bastón y tal. Entonces, no sé, la verdad es que toda la película a mí me gustó muchísimo y muy ad hoc a este tipo de películas muy country, ¿no? Muy de road movie Sí, de sí, las sí. de antes. O sea, Sí. te vas a subir un pinche tractor, bueno, un cortacésped y le vas a dar, ¿no? Digo, la mejor promoción para John Sí. Deere. Tú compras un cortacésped, Ah, no exacto. vas a gastar tanta gasolina
y vas a llegar a tu destino. A lo mejor se te chinga y tendrás que comprar otra, pero pues es porque la estás exigiendo de más, ¿verdad? Pero ahí está, John Deere Sí. sacándote del apuro. Entonces, no, la verdad, una gran película de Straight Story, o en español, que no sé si lo hicieron de adrede o no, pero pues le pusieron una historia sencilla, a lo mejor porque Straight, pues, en una de esas y... Ajá, pero bueno, The Straight Story vamos a poner. No dobles sentidos, no dobles intenciones. Sí, sí, sí. Y bueno, ya nada más así como mencionamos la música de Nebraska, también quisiera mencionar que aquí el score está hecho por Angelo Badalamenti, que es un largo colaborador de la carrera de Lynch y obviamente, igual que Nebraska, vuelve a ser pieza clave la música dentro de la película. Y le voy a dar la bienvenida a un señor que pues ya llegó casi a despedirse y que nos diga si ya vio Straight Story, qué le pareció. Señor Freddy Montes, ¿cómo está usted? Cuéntenos si vio la película. ¿Cómo está, señorita Alejandra Vega, señor Osvaldo Escalante y gente que los escucha y los lleva escuchando ya desde hace una hora prácticamente? Sí, pues sí, sí, por supuesto que sí, claro que la vi. Y ahorita que comentaba Osvaldo sobre David Lynch y este estilo diferente de hacer cine, la realidad es que pues le queda muy bien, ¿no? En estas historias, vamos a decirlo así, sencillas en cuanto a su estilo clásico de hacer cine. El hombre elefante, por ejemplo, que también es un drama lineal, vamos, no va más allá, está muy bien logrado y esta película también está muy, muy bien lograda. Por todo, que es básicamente lo que han comentado, y es muy impresionante cómo a través de que dentro de estas road movies, que en general o muchas veces tienen una historia sencilla y busca por característica y por definición irnos más hacia la psicología del personaje, esta es todavía una película mucho más tranquila, no tiene estos sobresaltos de historia, de guión, etcétera. Y aún así es sumamente profunda y constantemente te está contando cosas y estás aprendiendo sobre su protagonista y sobre el por qué el por qué está haciendo esto, que constantemente te estás preguntando, vas entendiendo poco a poco y vas construyendo a este personaje tú como espectador. Entonces es muy interesante, más allá de todos los puntos que también ya comentaron y están en lo cierto. Así lo es, mi querido Freddy, justo lo que platicábamos, que a pesar de que siempre tenemos en otra perspectiva a Lynch, vale mucho la pena el echarnos estas historias que no siempre machan con lo que ya estamos acostumbrados a ver del director. Y voy a aprovechar que estoy platicando contigo para irme directamente a tu película, porque esta es una película que déjeme decirle, mi querido espectador, que si no lo hubiera traído el señor Montes, yo no creo que lo hubiera visto. Leí el libro hace muchos años, no es un libro que particularmente me cautivara, aunque está bastante bien, pero creo que la película está mejor y eso es algo raro que me pase a mí. Entonces, la película que trae el señor está dirigida por Sean Penn, que eso también me sorprendió, y ya al rato que te robe la palabra diré que son cosas, hay varias cosas que valen cañón la pena, pero cuéntale por favor al público cuál trajiste, por qué la trajiste y por qué la tienen que ver. Gracias, mi querida Ale. Nos referimos a Into the Wild, hacia Rutas Salvajes, me parece que es la traducción en español, al menos en Latinoamérica, en México en particular. Es una película, bien dices, dirigida por Sean Penn, este gran actor, pero también tiene su faceta de director y esta es una de sus obras, al menos más reconocidas. ¿Qué nos cuenta? Es una adaptación, bien lo decía Alejandra, de un libro. No solo es la adaptación de un libro, está basada en una historia real, en un personaje real que es Christopher McCandless, aquí interpretado por Emily Hirsch. ¿Quién es este tipo? ¿Quién es este joven? Es una persona, un joven que antes de entrar a la universidad tiene una revelación, digamos, siempre ha sido rebelde, de acuerdo a lo que nos comenta la película, y antes de entrar a la universidad decide separarse de esta vida de lujos, podemos decirlo así, pero lo que él ve como una vida muy materialista por parte de sus padres, dentro de un mundo materialista también, capitalista, todas estas cosas con las que él no comparte y él no está de acuerdo del mundo en general, él se siente un alma libre, él se siente que está para otro tipo de experiencias y de vivencias, entonces decide irse de su casa, dejarlo todo atrás y emprender un viaje hacia Alaska, tal cual, en como pueda y como pueda mantenerse y con los trabajitos que pueda ir consiguiendo poco a poco hasta llegar a su fin y vivir en la naturaleza. Esa es su finalidad y esa es su idea. Durante toda la película, obviamente una road movie se va desarrollando en distintos escenarios, no solo de Estados Unidos, también por ahí llega en algún momento a intentar entrar a México.
eventualmente para llegar hasta, para recorrer diversos lugares y llegar hasta su destino. La película es muy interesante y la comparación con el libro vale la pena porque Sean Penn decide no irse por una historia lineal, es decir, no empezamos con este hombre cuando decide salirse de la universidad y vamos viendo paso a paso hasta que llega a Alaska y pasa lo que tenga que pasar allá. No. De repente estamos ya en el final y luego nos regresamos a entender así brevemente qué pasó y después ya vamos a diversos saltos de la historia y de etapas de su camino y constantemente y a través de la narración del personaje de su hermana también vamos entendiendo un poco de este personaje porque al principio no entendemos realmente cuáles son las razones, sí, sabemos que hubo un detonante ahí, rápidamente te explican eso, que está como cansado del materialismo en el mundo, pero poco a poco vamos entendiendo quién es este personaje, que siempre ha sido así, que siempre ha sido rebelde, antecedentes que ya tiene, también el papel de los padres ahí, también vamos viviendo a la par, a través, insisto, de esta narración o de esta voz en off el drama que están sufriendo los padres sin que nos enfoquemos en ellos como protagonistas. El protagonista sigue siendo Christopher. Entonces, estos saltos, estos juegos en el guión le dan un valor. Yo creo que si la película hubiera sido completamente lineal, tal cual como pasaron los hechos, no hubiera funcionado. No hubiera funcionado igual, pero creo que incluso no hubiera funcionado bien. Quizás se hubiera convertido en algo muy tedioso, sin sorpresas, sin giros, sin esta constante de por qué está el personaje haciendo esto, por qué eventualmente llega hasta acá. Entonces, el cómo está narrado está muy bien hecho. Hay elementos clásicos de una road movie que aquí están. Uno de ellos, el principal, pues es el tema de los escenarios y la fotografía, cómo nos lleva a estos paisajes norteamericanos. Insisto, es algo muy clásico de las road movies y la fotografía de Eric Auter ayuda a que te puedas plantar en cada escenario y que dentro de esta historia veas la belleza de los paisajes, de la naturaleza y también la belleza en cosas muy simples. Está realmente muy bien fotografiada y es un elemento más, un protagonista más de la cinta. Y lo interesante aquí es que en ningún momento Sean Penn, y quizá conociendo cómo es él, la película pudo haber tomado ese camino y no lo hace. En ningún momento decide decir, bueno, es que sí, es un alma libre y es prácticamente víctima de que en un mundo capitalista no puedes tener esta vida de libertad. No, la realidad es que no lo justifica en ningún momento. O sea, va avanzando y dice, sí, va, o sea, se aventó, o sea, tampoco es que lo esté criticando la película constantemente, pero sí poco a poco y a través de la historia sí te vas dando cuenta de que pues, se trata de un tipo que pues, lo que es realmente era un estúpido porque tenía la vida arreglada, tenía la vida comprada, tenía no todo lo que quisiera, pero vamos, iba a entrar a la mejor universidad, ya lo habían aceptado en Harvard, es decir, tenía todo para ser alguien en la vida. Y si bien no lo es todo en la vida y se vale ser antisistema y se vale ir un poco en contra de las reglas, este tipo se fue a los extremos poniéndose en cada momento en riesgo, porque es lo que estás viendo en varios pasajes de la película, como él solo se pone en riesgo y eventualmente pues pasa lo que tenga que pasar al final. Insisto, es una historia real, no es un spoiler, pero dentro de algún momento de la cinta la película o el propio protagonista, que en la vida real es una frase que se le atribuye, se dice algo muy cierto y que es lo que le da el tinte a la película, que es que la felicidad solo es real cuando es compartida. Por más que quieras ser un ser individual, por más que quieras vivir en la naturaleza, por más que quieras decir soy yo, soy yo, soy yo y no necesito de este mundo, pues la realidad es que la felicidad por sí sola o estando solo pues, no tiene mucho sentido. Constantemente se encuentran personajes que lo tratan de proteger, de cuidar o sea, no es que sus papás no lo hayan querido y por eso se haya tenido que ir aquí, ¿no? La realidad es que todo mundo pues a su manera lo protege o ve por él. Realmente no hay una razón más que esto, este impulso de idiotez propio del protagonista. Entonces, que la película no lo quiera apapachar y que te lo muestre tal cual, a pesar de que está inspirado en su libro y es el protagonista, me parece que es el punto mayor. La película funciona bastante bien, insisto, por este tema de cómo lleva la narrativa y además es un deleite visual absoluto. Into the Wild de Sean Penn, película del 2007, que no sé cómo le haya parecido aquí a mis compañeros. Pues mira, déjame te platico que ya hemos estado hablando de la música de las otras películas, porque creo que en las road movies también pasa que se involucra muchísimo el sonido. Sin embargo,
¿qué cosa en tu película estar escuchando constantemente al señorón de señorones en la vida, Eddie Vedder? O sea, cuando yo estaba clavada con la película y además, porque la película, cuando ya lees el libro, a lo mejor no te está contando tantas cosas nuevas. Pero el estar escuchando la música de Eddie Vedder y además, como bien mencionaste, la cinematografía que totalmente es mágica, magnífica, es un deleite, ambas cosas. La música y visualmente la cinematografía es una cosa muy hermosa, el todo. Y agregándole, porque pues también fue una sorpresa para mí, varios nombres destacados entre los personajes que se va encontrando Chris en su camino. O sea, se encuentra Catherine Keener, tiene que ver por ahí Kristen Stewart, tiene que ver Zach Galifianakis, que yo amo con locura, está Vince Vaughn, o sea, hay muchos nombres, su hermana es Jenna Malone, muchos nombres que es muy agradable ir encontrando dentro del camino de este señor. Y a mí me gustó mucho, o sea, como que fueron esas pequeñas sorpresas las que enriquecieron mucho mi experiencia de la historia. Y pues eso, yo se rescataría eso más allá de lo que dijiste, porque creo que planteaste muy bien toda la trama y la riqueza del guión. Y le voy a ceder la palabra a Osvaldo Escalante. Ya creo que desmenuzamos bastante bien, pero no sé si él quiere agregar algo más acerca de Into the Wild. Sí, justamente que algo que me pareció interesante, no sé si no hubiese funcionado como dice Freddy, probablemente no, pero es algo que suele pasar en este tipo de películas, ¿no? Por ejemplo, las dos que mencionamos, que son las road movies, son lineales, son ahora sí que, como dice el título de la de David Lynch, son historias sencillas, pero aquí se utiliza ese factor narrativo barra estructural de contar la película desde diferentes maneras. Entonces eso la hace un poco más atractiva, ¿no? Y además de pues que la película sí es un poco más no sé si compleja sea la palabra, pero bueno, nuestro protagonista se enfrenta a cosas más complicadas que a lo mejor los protagonistas de las otras dos películas, ¿no? Entonces esta sí es de esas road movies más alebrestadas, digámoslo, no sé cuál sea la palabra, es una road movie atípica incluso, ¿no? O sea, como más fuera de lo que suelen ser las road movies, tanto por la forma de contarla como por el propio argumento, que bueno, está basada en hechos reales, entonces no es algo que digamos se la mamaron tampoco con la historia, pero bueno, encontramos ese contraste a lo mejor con las otras dos películas que mencionamos, pero pues ahí está una opción también en el tema de las road movies. Perfectamente, efectivamente. Freddy, ¿algo más que quieras agregar de tu película? Pues quiero ir un poco de la mano para cerrar con el comentario con el que empezaste, porque a mí, cómo me dio hueva entrarle a esta película por la estética, porque no soy fanático de Sean Penn en ninguna o en pocas de sus facetas. Es un gran actor, por supuesto, y también dirige muy bien, pero no soy gran fan. Entonces, durante mucho tiempo fui muy reacio a poder ver esta película. Decía, siento que no, por más de que se digan buenas cosas, por más de que, por lo menos por ejemplo, en Internet Movie Database, esta es la película mejor rankeada de ese año, del 2007. Entonces, tenía muchos elementos, pero no quería entrarle y la verdad es que creo que me equivoqué. Sí, me tardé mucho tiempo en verla. Ojalá ustedes no se equivoquen, ojalá ustedes que la están descubriendo le den una oportunidad porque vale mucho la pena como road movie y también por ese tratamiento que le da a la historia del personaje real. Es bastante interesante. Efectivamente, así tal cual como lo platicamos Freddy y yo, que no siempre nos dejamos llevar a la primera, pues ahora sí, éntrele, háganos caso y aunque llegamos tarde, valió la pena. Y este fue nuestro episodio principal, bueno, nuestro tema principal del episodio. Y por favor, vaya a ver todas las películas. Aquí cerramos el segundo acto, ya nos vamos al tercero. Tercer acto. Para cerrar, te dejamos las recomendaciones cinematográficas de esta semana. No te pierdas estas joyas que te harán disfrutar del séptimo arte desde otra mirada. Queridísimos escuchas, estamos en nuestro tercer acto que tiene que ver con las recomendaciones. Como sabe, ahora estamos integrando algunas que están en cine, ya tenemos las de plataformas y le voy a dar la palabra al señor Escalante porque él nos trajo una de cine diagonal plataformas, dado que no es un estreno per se en cines, o sea, es decir, no es de este año. Pues también usted puede por ahí en páginas amigas o voz internacionales cacharla y si no, de preferencia, vaya a verla en cine porque peliculón, cabrón. Mi querido Osvaldo Escalante, ¿qué trajiste y por qué la trajiste?
Sí, justamente uno de estos reestrenos que han estado llegando a algunas salas de cine. Digo, si llegó aquí donde vivo yo, seguramente llegó allá donde usted que nos escucha vive, sobre todo si es de aquí de México. Y es justamente una película de estudio Ghibli a la cual yo creo que deberíamos en algún momento de dedicarle un episodio. No per se a esta película, que estaría fenomenal, sino al estudio de animación en general, ¿no? Uno de los más importantes. 100%. Entonces creo que deberíamos en algún momento y probablemente la retomaremos. Yo les traigo disponible, ya sea, como bien decía Ale Vega, en algunas plataformas. Si no me equivoco, está disponible en Netflix aquí en México. Entonces es una gran oportunidad para que usted la pueda ver en plataformas. Pero como le digo, si tiene la oportunidad de verla en cines, no la deje pasar. Es Princesa Mononoke, película dirigida por Hayao Miyazaki, perteneciente, como ya le decíamos, a este estudio de animación, Estudio Ghibli, estrenada en 1997. Y pues ahora sí que complicado también comentar un poco como la premisa, así que yo la voy a vender de otra manera. Y es que si usted no ha visto esta película, pero a lo mejor ha visto otras de Estudio Ghibli, llámese Mi vecino Totoro, por ejemplo, que es de las más identificables. Incluso el logo de Estudio Ghibli tiene a Totoro ahí en su portada, en su diseño. Seguramente piense que las películas de Estudio Ghibli todas son muy de ese estilo, ¿no? Muy cortitas en duración, muy sencillas en la historia, los personajes muy amenos y al mismo tiempo muy carismáticos, pero es una película muy bonita, pero es una película en lo que muchos pueden llegar a decir es que no pasa nada. Bueno, a pesar de que a mí me encanten esas películas de Estudio Ghibli y que es una parte fundamental de la esencia, la Princesa Mononoke, desde la primera vez que la vi y ahora que la revisité en cines, sigo diciendo que es mi película favorita del estudio. ¿Por qué? Porque se sale de ese molde en donde muchos pueden llegar a encasillar Estudio Ghibli, ¿no? No es la única película, La Princesa Mononoke así, pero sí es de las más reconocidas también, que se sale de ese molde. Es una película de acción, pero es una película de aventuras, pero al mismo tiempo tiene sangre, tiene violencia, tiene una crítica ambientalista también, sobre los animales, sobre los árboles, sobre los bosques, sobre las plantas y al mismo tiempo sobre cómo los humanos son una plaga para la madre naturaleza, pero cómo tenemos que aprender a vivir, ¿no? Porque somos, al mismo tiempo necesitamos uno de los otros. Entonces es una película que en verdad tiene muchísimo que contar y lo cuenta de una manera súper entretenida, súper dinámica, súper directa, además de que la animación es una barbaridad como prácticamente todas las películas animadas japonesas. Entonces, si usted tiene la oportunidad de ver, de nuevo, vaya al cine o véanla en Netflix, donde sea, pero mírela. Es La Princesa Mononoke de Estudio Ghibli o de Hayao Miyazaki. Y como ya le dijimos, de preferencia, si puede y tiene la oportunidad, vaya al cine. Vale mucho más la pena en pantalla grande. Señor Montes, usted trajo, porque usted se aferró, usted dijo, yo soy fan de Alexander Payne, a mí no me van a quitar mis opciones y elegiste una como del estilo, del tema principal para recomendar hoy. Cuéntanos por qué la elegiste. Sí, mi querida Ale, muchas gracias. Yo en mi recomendación voy a seguir la línea de lo que estábamos hablando en el tema principal. Pero sí, la razón esencial es que primero, mi primera película que me vino a la mente al momento de hablar de road movies fue The Straight Story de David Lynch, que escogió la señorita Vega. Obviamente. Obviamente, por algo nos llevamos bien. Y Así después es. pensé en Sideways de Alexander Payne, pero resulta que Nebraska del señor Osvaldo Escalante también es de Alexander Payne. Entonces dije, no, ya no tiene cabida ninguna de mis opciones. Escogí otra muy buena película, ya lo comenté, pero dije, no, yo voy a recomendar por lo menos mi opción que es Sideways, que era la que quedaba ahí volando, una road movie más de Alexander Payne. Esta es película del 2004, protagonizada por Paul Giamatti y Thomas Hayden Church. ¿De qué trata? La película es la historia de un par de amigos que deciden emprender un viaje a unos viñedos durante unos días. Este hombre, Paul Giamatti, es un divorciado deprimido y el personaje de Thomas Hayden Church es un hombre que está a punto de casarse. Es más o menos sus últimos días de soltero, es más o menos una despedida de soltero y le está pasando con su amigo en un viaje pues básicamente a probar vinos, ¿no? Antes
de su boda. El tema es que aquí se dan cuenta en la superficialidad que son muy diferentes. Uno busca una cosa, otro busca una es un divorciado, el otro está a punto de casarse. Uno no aspira más en este viaje que estar conociendo vinos y estar probando vinos. El otro, va a otras cosas, está buscando ese último respiro como soltero y es un tipo fiestero, es un tipo que realmente le importa si el vino es bueno, si no es bueno, y el otro es un tipo obsesivo por eso y obsesivo por las cosas y en esencia sumamente aburrido. Pero durante este viaje se van dando cuenta que tienen muchas, pues, similitudes en el tema interior y poco a poco se van dando cuenta de eso, ¿no? De ese temor a la soledad que comparten, de esas ambiciones de juventud que son fallidas en ambos y aunque estén en distintos eh, topes o en distintos, finales de la línea, la realidad es que en distintos aspectos, sobre todo interiores, se unen y coinciden bastante. Entonces, la película es realmente interesante, es divertida y obviamente cumple con el tema de las road movies. Es por eso que yo la traje en esta ocasión a las recomendaciones. Usted la puede ver en Disney Plus y espero que le pueda dar una oportunidad y ya con eso cerramos perfectamente el tema de las road movies. Ya no nos falta ninguna de las que quería traer. Gracias, bye. Justo le estaba diciendo a Freddy, obviamente a la nada, porque estaba silenciada, que además me gusta mucho que haya traído a Thomas Hayden Church porque siempre me ha parecido un actor infravalorado. Entonces, qué bueno que además completaste con eso. Y yo les traje la última de las recomendaciones que aprovechando que el señor Montes sugirió que habláramos de la cartelera actual, esta se acaba de estrenar este jueves, si usted está escuchando esto el miércoles que sale. El pasado jueves se estrenó La hermanastra fea, que es una película noruega del 2025, justo es de este año. Y yo se la quiero traer porque creo que ya he mencionado en algún momento que soy fan del body horror y esta película se luce utilizando el body horror. Se trata, tal cual como usted se lo imagina por el nombre, de la hermanastra de la famosa Cenicienta. Esta hermanastra que llega a vivir a la mansión de la Cenicienta y etcétera, y eventualmente ambas compiten por el interés, el amor, el casamiento con el príncipe. Entonces, ¿qué pasa con Elvira, la protagonista? Es que Elvira, pues dado que no es la más agraciada del condado, se decide, sobre todo con algunos delirios de su mamá, ambas deciden pues ponerla bajo ciertas operaciones, no sé, tratamientos estéticos para que pueda verse pues más guapa, más delgada, con más bonitas pestañas, etcétera, para que pueda llamar más la atención del príncipe. Es esencialmente la trama de La hermanastra fea y es una gran película si a usted le gusta ver sangre, si le gusta ver sufrimiento, si quiere pasársela mal en pantalla, si quiere voltear la mirada porque está pasando algo feo, chulada de película, chulada de película. Y si usted conoce más o menos la historia creada por los hermanos Grimm, pues tampoco le va a sorprender mucho hacia dónde se dirige toda esta historia. Entonces, pues es una gran película, está muy bien. Es que yo me voy a hacer en halagos porque está bien actuada, está bien dirigida, tiene un diseño de producción espectacular, tiene un vestuario espectacular, todo está muy bien y sobre todo cabe la pena mencionar que es de una directora que está utilizándola como su ópera prima, porque esta mujer antes no había hecho ningún largometraje. La directora se llama Emil Bilchfeld y pues ahorita que está en algunos, creo que en la mayoría de las ciudades del país, ya me corregirá el señor Osvaldo Escalante, pero creo que la pueden encontrar en la mayoría de estos, en varios cines. Dese la oportunidad de ver La hermanastra fea, porque si le gusta como a mí el body horror, se la va a pasar muy, muy bien. Y le quiero mandar un saludo y un abrazo al señor que fue a verla conmigo el viernes pasado al Tonalá, mi querido Mauri Cervantes, que se la pasó mal conmigo y que creo que ambos la recomendamos en conjunto. Entonces, de ahí está, no solo de mí, sino de él también. Vaya a verla al cine ahorita que está y no se la pierda porque seguro no va a durar muchas semanas. Y esa es mi recomendación. Entonces, creo que ya podemos ir cerrando el episodio. Le voy a dar las gracias a mis compañeros. Voy a empezar con el señor Escalante, que estuvo conmigo pues, todo el episodio. Muchas gracias, señor. Qué placer estar con usted. De fútbol ya no se va a hablar durante este queridísimo episodio. Ya hablamos lo suficiente en el primero y luego si no, la gente se queja que hablamos mucho Ya de... sé. Oh, no se preocupen, en algún Perdónenos, José momento... Roberto Ortega, a veces sí se nos pasa. No, cuando no tengamos algún tema o cuando algo suceda, haremos un acto completito. Es más,
un tercer acto de recomendaciones de partidos de fútbol de la Liga Mexicana. Entonces, Partidos icónicos en la historia del fútbol. partidos icónicos. No, muchísimas gracias, Ale, gracias a Freddy, gracias de verdad a toda la gente que nos acompañó una semana más aquí en Cine a Tres Actos. Muy contento, por supuesto, de este episodio que teníamos que hablar de road movies y obviamente nos estamos dejando muchas de un costado, ya como les decíamos al principio, incluso de Alexander Payne ya nos dejamos una grandiosa road movie que es About Schmidt. Entonces siempre hay buenas road movies que ver. Hay otras que ya habíamos recomendado en otros episodios como Little Miss Sunshine, por eso no la trajimos en este episodio. No es porque no la queramos, sino porque ya la había yo en su momento mencionado un poquito, pero decidimos traer de las cuales no hayamos hablado. Entonces muy contento, muy feliz y pues nada, invitarlos si gustan a que me sigan a través de redes sociales, Twitter e Instagram @osvaesc y también en vibraradio.mx. Muchísimas gracias. Si usted se para a las 5 de la mañana y quiere escuchar a otro desvelado a las 5 de la mañana, por favor, vaya a escuchar al señor Escalante en Vibra Radio. Y señor Montes, redes, saludos, abrazos, muchas gracias por haber llegado. Cuéntanos de ti. ¿En dónde quieres que empiece? ¿Cuando entra en la primaria? Porque a mí me quedan Cuéntanos 40 cuando minutos naciste. de contrato. ¿Cuándo naciste? No, no es ¿O cierto. cuándo ¿Dónde nací? no te pueden encontrar? ¿Dónde te siguen? ¿Qué te pareció este episodio? Etc, etc. Muchas gracias, mi querida Ale, mi buenos va. A mí me pueden leer en @Freddy Montes, en ex, antes Twitter, @MXCinéfilos, ya lo sabe, página hermana de Cine a Tres Actos. La realidad es que yo estaba aquí en mi casa listo para grabar, pero yo no me iba a chutar a Osvaldo Escalante con el tema del fútbol. Ese te lo dejé a ti, que tienes No lo De hecho, dudo. yo mayor bajé el balón aguante, como así pude. que esa es la razón principal. Ya lo pueden saber ahora que terminamos de grabar. Y en los próximos episodios se vienen cositas, ¿eh? Porque por ahí algo de un despido, no sé, entonces espérenlo ya el próximo episodio. Los escuchas saben que pues vamos a correr Escalante, porque pues como vamos a juntarnos con alguien que le va a las Chivas, entonces Oh, ahí, sí. spoiler Básicamente. alert, por ahí va el tema de los despidos. Pues muy bien, chicos, a mí me encuentran en Twitter e Instagram. Nadie nunca le va a decir ex, creo que más que David Cavazos, que es muy respetuoso, pero pues Twitter e Instagram, @PatGretel. Y me dio mucho gusto compartir con ustedes. Por ahí va a haber quizá despidos, castigos en los próximos episodios, pero yo nunca los abandono. Eventualmente habrá regresos, idas y regresos. Les mando muchos abrazos y porque por supuesto no se me olvidó mi frase de la semana y porque además quería citar al propio Christopher McCandless, nos despedimos con su frase que es: cuando quieres algo en la vida, solo tienes que estirar la mano y agarrarlo. Muchas gracias y muy buena noche. Gracias por acompañarnos en Cine a Tres Actos. Nos vemos la próxima semana, donde continuaremos explorando el maravilloso mundo del cine. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @Cine a Tres Actos.